Fortalece a mis hermanos, fortaléceme, Señor, en el poder de tu fuerza. En esta hora, Señor, con carbones encendidos, con colirios, Señor, en mis ojos. Padre, llevo cautivo todo pensamiento al señorío de Cristo. Nos gloriamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, habla a tu iglesia y que tu palabra, Señor, caiga en esa tierra fértil. Y así lo declaramos. Somos tierra fértil, tierra que dará fruto y el fruto permanecerá, porque estamos plantados junto a ríos de agua viva. En ti, Señor, en ti, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus lugares. Amén. El título de la palabra se llama Decreta, profetiza, pelea. Y vamos a ir a Malaquías 3, versículo 11. En algún momento podemos dejar de tener fe. A todos nos puede pasar. En algún momento, como ministros, podemos pensar, pues es que no entienden, pues es que no quieren, pues es que y algo así. Y tal vez puedes pensar y decir, pues ya saben, todos ya saben lo que tienen que hacer. Pero todos tenemos que levantarnos. Las esposas en sus casas, el varón para con las esposas, o ambos. Y tienen que hacer declaraciones en los hijos. Hay algo que Dios me muestra. Hay cosas, Dios pone leyes, estatuye leyes, y Dios se mueve en un tiempo muy diferente al nuestro. Hay cosas que vienen a un futuro, situaciones que pasan en un futuro en nuestra vida. Porque lo que hacemos repercute. A veces puede tardar tiempo. Es como decir una persona peca y vive en pecado y pasa el tiempo y pareciera que no pasa nada. Pero es en un tiempo. O sea, Dios determina cuándo viene la consecuencia de ese pecado. Y hemos leído el Salmo 91 que dice que cuando llegue a viejo, llegará vigoroso. Vigoroso es alguien fuerte, es alguien que tiene salud, fortaleza. Yo no sé si ustedes han pensado cómo seré cuando llegue a grande. Aquí la mayor en edad es nuestra hermana Marina. No sé cuántos, o quién se echa el round de fecha. 61. 61. 67. Mi hermana Marina le ganó con 6. Ok. Pero yo no veo a mi hermana que venga así y ay, ¿verdad? Porque hay gente que sí, menos años y ya no puede ni caminar. Gente que tiene diabetes. Gente que tiene tantas enfermedades, que están todos retorcidos y tienen hasta una espalda y toda mal. ¿Se han visto a alguna persona así? Y podemos pensar,
qué? ¿Cuál es la causa? Para todo esto tenemos que introducirnos a la luz de la palabra. Cuando leemos Malaquías, y no voy a hablar del diezmo, pero me llamó la atención este versículo. Fíjense, por vosotros reprenderé al devorador. Meditando en esta palabra me doy cuenta que el devorador es alguien de suma importancia y que no debemos de menospreciar. Dice, reprenderé al devorador para que no os destruyan los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Aleluya. Entonces, este versículo obviamente habla de diezmos y ofrendas, traerlos al alfolí, ¿verdad? Y dice que hay una protección para el fruto. Hay una protección para el fruto. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, tú tienes discípulos o discípulas, dependiendo a quién le hablas. Del mismo modo tiene una profundidad, porque es tanto para tus hijos, tanto espirituales como físicos. Escuchen, tanto espirituales como físicos. ¿Y por qué digo espirituales como físicos? Por ejemplo, mi hermano Joaquín oró por mi hermano Jacob. ¿Y qué hizo? Le dio paternidad, porque él tenía esa carencia espiritualmente. ¿Ok? Así que también tenemos hijos espirituales. Ustedes saben que yo funjo como padre espiritual. Ahí dice, no todos son hijos espirituales. Si no obedeces, no eres hijo espiritual. Así como no todos son hijos de Dios, sino el que hace la voluntad entrará al reino. ¿Verdad? Ahí está. ¿Quién dijo eso? Pastor Terry, un varón muy sabio. Muchos años de ministerio. Viñedo, aquí habla del viñedo. Tus hijos no morirán pronto. Y en la profundidad de esto, tus hijos deben temer a Dios. Ellos también tienen que tener el temor de Dios. ¿Por qué? Si ellos no tienen el temor de Dios, pues obviamente le están abriendo la puerta al enemigo y va a ocurrir lo que no queremos que suceda. Hay una protección para que no mueran pronto los hijos físicos o espirituales, pero deben de caminar en el temor de Dios. No debe uno como padre dejar que hagan lo que quieran. Ellos, podemos ver que los hijos de Job, vamos y recordemos los hijos de Job que murieron. ¿Qué hacían los hijos de Job? Todos los días vivían en pachanga. Y podemos entender que Job, siendo su padre, les permitió que hicieran pachanga todos los días. Entonces, del mismo modo, su padre proveyó para que vivieran en anarquía. Nosotros no tenemos que dejar que hagan lo que quieran nuestros hijos. Y eso incluye hijos espirituales como físicos. Le voy a pedir a Dios que sea Dios mostrándome, porque Dios te puede mostrar algo de un hermano y de una hermana. Yo, tú, ustedes, cualquiera, tienen a alguien y oran y Dios les muestra la causa, o por qué tiene, o qué tiene. Y yo les pregunto, ¿qué hacemos con lo que Dios nos muestra?
Nada más nos enteramos del chisme. Pues está así por esto, porque Dios me mostró. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos muestra? Algunos no tienen el valor. Yo me pregunto, ¿por qué no tienen el valor de hablar y decirlo? Hablar y con amor, con respeto, pero decirlo. Dios me mostró esto. Y vemos como los hijos de Job hacían fiesta todos los días. Así que tanto al que le predicas y oras, por él tienes que exhortarlo en el amor de Dios, para que le busque y le ame con todo su corazón, que viva en el temor de Dios. No podemos exigir algo que nosotros no hacemos. Mi hermano no puede decirles a ustedes, adórenle, si él no tiene un corazón rendido a Dios. Mi hermano tocando guitarra aquí se ha humillado y aquí le salen las lágrimas y aquí chilla. No les puede decir, hermano, métete con Dios, llora, levántate. Él lo hace, él les puede decir, porque sabe adorar, ¿verdad? No le puedes decir a tu hijo, levanta las manos, si tú no levantas las manos. Imagínense ustedes hablándole a alguien, busca a Dios, y ustedes no le buscan. Ama a Dios, y ustedes no le aman. O le aman pues medidamente, porque hay medidas de amor. ¿Verdad? Sí, gloria a Dios. Vamos a Jeremías 2:21. ¿Qué dice la palabra? Fíjense, Jeremías 2:21. Pero yo te planté como vid escogida, Wow. toda ella de simiente genuina. Amén. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Sí vemos y entendemos, Dios le habla al pueblo de Israel, pero esto también lo podemos meter en cada uno de nosotros y apropiarnos de esta palabra. Dios te dice a ti, yo te planté como vid escogida. Hay un diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando nos desviamos, una vid extraña, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hacía? Se iba tras dioses paganos, hacía lo que quería, no oía la voz de Dios a través de sus siervos los profetas, los mataba. Ellos calificaban, no, eso no es de Dios. Y aún el engaño dentro de los profetas, que solamente Dios habla a través de ti. Y como siervos ustedes pueden decir como yo, que nada más Dios te muestra a ti. Tener ese corazón y esa actitud. A ti te puede mostrar Dios tal vez más que a mí, ¿verdad? Sí, amén. Y que tú digas y tengas esa posición. Mira, Dios me muestra. Orgullo, arrogancia. Ese pueblo, por ver la bendición y por ver cómo estaba viviendo, se desvían, se descarrían, y esto se vuelve una vid extraña delante de Dios. Este versículo utiliza una metáfora de la vid para transmitir un mensaje espiritual en el que Dios se compara a un viñador que plantó una vid escogida, representando al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de haber sido cuidadosamente plantados como una vid genuina,
el pueblo se ha desviado y se ha convertido en un sarmiento degenerado de una vida extranjera. La analogía sugiere que Dios espera que su pueblo permanezca fiel y fructífero, pero lamentablemente han perdido su camino. ¿Qué nos dice Dios para cada uno de nosotros? Yo les preguntaría, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para su vida? Dios no miente. Dios tiene planes buenos para todos. Amén. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Amén. Los planes de Dios para todos nosotros siempre son buenos, de bien. Amén. Él no planea cosas malas. Él no. La Reina Valera, ¿ya cambió Reina Valera? No, está en la NB. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Amén. Amén. Entonces no pueden decir que Dios tiene planes de mal para alguien. En Dios no existe el deseo de mal, pero Dios es justo. Y cuando Él es justo, dice que Él da el pago justo a las personas. En otras palabras, lo que se merece. En esto entendemos que hay misterios que tienen que ser revelados, que tienen que ser entendidos por cada uno. ¿Qué misterios? Misterios en los cuales a través de la intimidad, a través de la búsqueda, a través de que sea Dios mostrándote por qué viene una enfermedad, por qué causa sucede algo. Puede ser que Dios te pruebe. Y yo decía, ándale, por decir no pueden con una gripa, ¿y cómo está su servidor? Con una tremenda gripa. Ya, ándale iglesia, yo les dije. Y yo le digo a Dios, Señor, me como mis palabras, ¿no? Y ahí viene, a ver. Y yo le digo a Dios, Señor, pues muéstrame la causa, muéstrame. Y verdaderamente Dios puede mostrar. Y cuesta para algunos trabajo entender o tener esa humildad de poder oír, poder discernir. Entonces, podemos ver que en Dios no tiene planes malos para ninguno, ¿verdad? No. Así que nadie puede decir, pues el plan de Dios para mí es que me pase algo malo. No. En sus planes es que todos crezcamos, que todos maduremos. Él planea cosas buenas. Amén. Ahora vamos a Job 15, versículo 32. Se puso Josué. Josué 15. Amén. Amén. Dice, antes de su tiempo se cumplirá, y la hoja de su palmera
no reverdecerá. Verso 33. Dejará caer su agraz como la vid, y como el olivo arrojará su flor. Reina Valera. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Otra versión: quedará como vid que pierde sus uvas verdes, como olivo que no llega a florecer. Amén. Amén. Ahora quiero explicarles esto. El amigo de Job, Elifaz, está reprendiendo a Job. Pero qué interesante que en Malaquías habla de que la vid no caerá su fruto antes de tiempo. ¿Qué significa? Antes de que madure. Sino dice, yo reprenderé al devorador. Y aquí el amigo de Job reprende a Job y le está diciendo, quedará como vid que pierde sus uvas verdes. Hablando del mismo modo de una vid que caen las uvas antes de que maduren. ¿Quién murió antes de que terminara su vida? En el caso de Job, ¿qué eran de Job? Sus hijos. Le está diciendo, porque no terminaron, ellos murieron jóvenes. Sus hijos no maduraron, sus hijos no terminaron su ciclo de vida. Entonces, del mismo modo, hay protección para ello. Pero ¿por qué los hijos murieron? Porque sus hijos verdaderamente vivían en anarquía, hacían lo que querían, pachanga tras pachanga. Incluso es tan profundo que el amigo Elifaz le habla a Job y le dice, tú eres hipócrita. Lupita, en esta semana, creo que ayer fue cuando me mandó una prédica de Disney que habla de la esposa de Job, que ella como esposa, como su mujer, lo conocía. Y entonces su esposa, bien que conocía a Job, y le dice cosas, o sea, por algo, no nada más porque sí, le dice, maldice a Dios. Yo vi esa prédica y yo les doy mi postura y punto de vista. Algunas cosas estoy de acuerdo, algunas no estoy de acuerdo. Y así nos puede pasar a todos. El libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia y presenta a un hombre que sufre profundamente. A lo largo del relato, los amigos de Job intentan entender por qué Dios permite el sufrimiento y la desgracia. En el capítulo 15, el amigo de Job, Elifaz, critica a Job por su actitud y lo acusa de ser hipócrita. En este contexto aparece en el versículo 33 que se compara la pérdida antes de madurar como la vid de una persona. Puede ser sus hijos, y cita varias causas. Por eso les digo, y esto lo podemos aplicar incluso ustedes como su servidor, cuando le hablan a alguien, cuando discipulan a alguien, cuando van y oran por alguien, hay una protección. Tiene una profundidad de verdad. Ese orador, en otras palabras, mata, destruye. Entonces el orador se mueve con muerte prematura, ¿verdad? Sí.
La metáfora de la vid que pierde sus uvas antes de madurar es una imagen poderosa de la pérdida prematura, como una vid que pierde sus uvas antes de tiempo. Significa que no llegó a su pleno potencial. Significa que no llegó a su pleno potencial. ¿Cuántos podemos oír que Dios le habla, le muestra, tú tienes el llamado de esto? Nosotros escuchamos una profecía del pastor Jorge. Pastor Jorge, para los que no sepan, era la iglesia física que nosotros íbamos aquí. Eran los pastores, el pastor Jorge y la pastora Carmelita. Nosotros asistíamos físicamente aquí en Guadalupe a una iglesia y nos congregábamos virtualmente con los pastores José y Ana Ramírez. Asistíamos a 2 iglesias, la mañana virtual y en la tarde física. Físicamente ellos eran nuestros pastores. Y en la oración oíamos, nos dieron palabra, cómo Dios iba a usar al pastor Jorge y le mostraba su nombre de autoridad. Amén. ¿Cuántos años él tenía ya de ministerio? Tenía ya varios años. Era un hombre de fe, oraba y sanaban. Quien no sepa, hay un testimonio aquí poderoso, ¿verdad? Del hijo de mi hermano Joaquín. Llegó enfermo, mal. Podría decirse que murió. Y el pastor Jorge oró y resucitó. Así Dios lo usaba. Entonces nosotros recibimos una palabra que Dios lo iba a usar, iba a hacer estragos en las tinieblas, que Él iba a hacer guerra tremenda. Escuchamos eso. Y luego vino la pandemia. Y a mí Dios me daba cosas y situaciones en las cuales yo luego iba y oraba con Él, porque Dios me mostraba en visión que yo lo hacía. Entonces pues yo iba y lo hacía. Y tal vez le faltó más fe a Él o más fe a mí, no lo sé. Yo traté de cumplir todo, pero nosotros apenas estábamos empezando en el ministerio de guerra, de aprender a orar con sal. Y en ese tiempo de la pandemia, muchos de nosotros teníamos miedo. Ay, de salir, ay, de ir al centro comercial, ay, de comprar, y si me contagio, y el bicho. ¿No les pasó? A mí me pasó. Y mi trabajo fue por obligación, porque muchos se resguardaron. Pero cuando te obligan es como decir, tú no tienes opción. Tú eres un soldado y tú tienes que salir a trabajar y vender pan. Ustedes son aquí, y te lavan el cerebro para que tú salgas y digas, ay, yo no tengo miedo. No, ¿cómo no? Estás viendo cómo oyes y cómo mueren, ¿no? Y vino la enfermedad en él y nosotros te queríamos, pero al mismo tiempo pues estamos empezando. Y murió. Yo podría preguntarme, ¿y esas profecías? Esas palabras no se cumplieron. Y entonces podemos oír cosas en cada uno de nosotros. Y ese devorador se roba o mata el fruto antes de tiempo. No se cumple. Yo oí a través de su boca cuando el pastor, por eso la pastora Alma dice también, no me gusta hablar de finanzas. También lo ha dicho. Y no se conocían. Y el pastor Jorge decía, cuando tú no hablas de eso y tú permites que la iglesia viva en maldición, cuando tú no le dices, porque ¿cuál es la clave de esto? Traer los diezmos, al alfolí, las ofrendas.
y hay alimento, yo reprenderé al devorador. Yo reprenderé. Y entonces el pastor, en aquel entonces, a veces se convirtió como en mendigo. Mis hermanos, como vivía de la iglesia, mis hermanos, quien no pueda, deposite. Acá está el número de cuenta. ¿De verdad? De verdad, ahí en esa situación él tuvo que orar y ayunar y buscar a Dios para que sea Dios moviendo su mano de poder y tocando los corazones para poder subsistir. Tuvo que entrar a trabajar, entró a trabajar creo que en una panadería en la madrugada. Tuvo que trabajar. Porque obviamente pues, tenía familia. ¿Y qué sucedió en todo esto cuando vemos el devorador? Se lo llevó. El devorador mata. Así que esto verdaderamente tiene una profundidad. Y este versículo puede ser útil para aquellas personas que están pasando por momentos complicados en su vida. Nos recuerda que a veces la vida puede ser cruel y que hay pérdidas que nos son difíciles de entender. Sin embargo, también nos enseña que podemos encontrar significado en el sufrimiento y que debemos de seguir adelante y aún en medio de la adversidad. Además, nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir plenamente cada momento. Es lo primero que les dije antes de esto. Vivir plenamente cada momento. Cuando tú ves el testimonio que nos mandaron, que es musulmán, era musulmán. Musulmán. Cuando ves ese testimonio de ese hombre, cómo se convirtió, tú entiendes y como que valorarías el hecho y la libertad que tenemos para poder venir aquí libremente, poder portar una Biblia libremente, no con ese miedo de que vengan y nos metan presos, como ellos, que está prohibido, restringido y nos matan. Por eso vivir plenamente cada momento es aprovechar el tiempo, adorarle con todo tu corazón, con todo tu ser, venir y poner atención, venir y decir, hoy yo voy a aprender, tener reverencia a Él, a su palabra, porque no es mi palabra, de verdad, miren, yo soy un cero a la izquierda, es la gloria de Él, su palabra. Él murió, yo no. Es lo que Él hizo, por lo cual cada uno tiene que tener reverencia. La vid que pierde sus uvas antes de tiempo es un recordatorio de la vida, que la vida es breve y que debemos de aprovechar al máximo cada día. Debemos trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos y no postergar nuestra felicidad. Buscar a Dios todos los días como si fuera el último día. Fíjense cómo Elifaz, el amigo de Job, lo conocía bien. En el 15 vamos al versículo 2. Como dice en el verso 2, debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento solano. Job tenía conocimiento. Es como alguien que puede hablar muy sabiamente.
Pero sus amigos conocían de qué pie cojea. Por eso en la casa la esposa sabe de qué pie cojea el marido y el marido de qué pie cojea a la esposa. O los hijos, ¿verdad? Si yo aquí me paro y digo, no deben de pelearse los esposos, y mis hijos ven como yo le meto unos cachetadones a Lupita porque se lo gana, ¿qué dirían mis hijos, no? Ay, dice y no hace, ¿verdad? No, ¿y qué dijo? Pero algo dijo. Entonces, diría, vana palabrería. Verdaderamente Elifaz, el amigo de Job, estaba juzgando a Job. Eres un hombre muy sabio. Tienes mucho conocimiento. Él dice, hueca sabiduría. Es muy sabio, eres un hablador. Eres un hablador. Prácticamente le estaba diciendo eso a Job. Fíjense, el verso 4. Dice, ciertamente tú rechazas el temor e impides la meditación delante de Dios. Tú rechazas el temor e impides la meditación delante de Dios. Sus amigos estuvieron con él en el tiempo que él estaba teniendo la tribulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo el amigo de Job? No hay devoción en ti, no eres espiritual. Lo pueden decir o puedes verte tú mismo, no veas al vecino, vete tú, no eres espiritual. ¿Y a qué me refiero? No oraba, no tenía intimidad con Dios. ¿Y ustedes pueden preguntarse? ¿Tengo intimidad con Dios? Y Job tenía sabiduría, pero su amigo le decía sabiduría vana. Tú no tienes temor, no le oras. Abraham, que dice la palabra, era amigo de Dios, lo oía, obedecía. Pero a Job Dios le mostraba cosas. Y hay mucha gente que Dios le puede mostrar cosas, porque el don puede ser algo que te engañe, que tú digas, que tú hablas en lenguas y tú pienses que porque hablas en lenguas eres espiritual. A Job le mostraba a Dios y entonces lo que hablaba era sabiduría de Dios, pero le dice sabiduría vana, porque tú no temes a Dios, no le oras, no eres espiritual. Verso 8. Oyes tú el secreto de Dios. ¿Y qué? Y retienes para ti la sabiduría. Por eso les digo, Dios puede mostrar cosas de alguien, te puede mostrar de alguien. ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué hacemos con eso? Nos quedamos con eso, simplemente pensamos mal de la persona y pues, está mal porque quiere. Tal vez ya pasó el tiempo. Podemos decir, pues, a alguien que alguna vez pisó aquí y ya no orar por él. Pues cada quien se rasca como puede. Y en el caso, ahí él era sabio, pero no es, o sea, esa sabiduría no se la compartía a sus hijos. O sea, él retenía eso. también, No se la compartía a sus hijos. también, porque promovía la anarquía.
dejaba que los chavos hicieran lo que quieran. Está bien. Dejaba que los chavos allá estuvieran. Y yo me exhibo y yo les digo esto. Yo me esfuerzo para que mis hijos se paren a orar. A veces lo hacen, a veces no lo hacen. Pero cada uno de nosotros tenemos que ver y velar nuestro trabajo como padre espiritual, como sacerdote de la casa. Es ver eso. Eso es nuestra obligación. Aquí hay, ¿cuántos? Vamos, 2. Ahí. Pero tenemos que ver por eso. Porque como yo le he dicho a mi hermano Joaquín, mientras sus hijos estén bajo su techo, aguas, porque el que le va a pedir cuentas es Dios. Porque los hijos de Job estaban en qué? Al resguardo de Job, no estaban por allá. Estaban al resguardo de Job. Y por consecuencia, que los hijos hagan lo que quieran. Viendo este caso, puede venir el devorador contra ellos. Dios nos pide cuentas a nosotros y nosotros, conforme lo que se ha hablado en estos días, si permitimos que la anarquía esté metida en nuestra casa. Ahora, aquí hay 2 varones, pero también hay madres como nuestra hermana Imelda, que fungen las 2 cosas, ¿verdad? También hay esposas, pilares, y el pilar es importante, porque como vimos en esa enseñanza, la mujer que tiene que hacer, enseñar. Cada uno tiene que fungir funciones y responsabilidades. O sea que podríamos incluir no nada más a Job, sino también a la esposa de Job. ¿Qué les parece si la incluimos ahí? Porque en la Biblia hay mujeres que de verdad hacían un extra y se metían, mujeres sabias que, como Esther, que por lo que ella hizo, no murió el pueblo, ¿verdad? Salvó al pueblo de Dios, a la existencia. Entonces, esto es algo tremendo. Por eso cuando la pastora a veces habla contra alguien y reprende, no tenemos que decir, pues yo estoy libre de eso. De veras, a veces, y tienes que pensarlo, decir, Señor, yo no sé si tengo algo, pero yo me imagino así unas barbotas y digo, pongo mis barbas a remojar. No me tengo que creer que no hay nada malo en mí. Como al inicio, yo platiqué, yo dije qué actitud tiene que tener un adorador y que tú digas, pues yo sí le adoro bien. Y que no digas, pongo mis barbas a remojar. Mujer, imagínate unas barbas así y en esa humildad pongo mis barbas a remojar. No sea que yo esté incluida en esto. No sea que yo diga en mi corazón, pues yo sí te adoro bien. Y que Dios diga, tu adoración no me llega. Porque en ti hay orgullo. Porque en ti hay arrogancia, porque no estás haciendo mi voluntad, sino tu voluntad. O que haya algo que tú pienses así, que tú lo pienses, tengas ese pensamiento, yo estoy bien. Si un pastor, que cuando tú piensas que estás en la iglesia perfecta, dice, cuando tú llegas ya se descompuso. ¿Qué significa eso? Tu imperfección de pensar en la perfección ya lo descompuso. No somos perfectos, pero como nos dijeron,
Declaramos que caminamos en el camino a la perfección en Cristo Jesús. Amén. Y esa declaración, declaramos que vamos a entender. Y lo que Dios me ha mostrado, tenemos que hablar, tenemos que decirlo, tenemos que confesarle nuestra condición, cómo estamos, cómo soy, si sientes o no sientes, díselo, háblale. Fíjense, tremendo. Ahora ahí les va este versículo. En el verso 21, ruidos de espanto hay en sus oídos. Mientras está en paz, el destructor viene sobre él. En un momento estás en paz y en tranquilidad, y de momento viene el destructor sobre él y es torturado. ¿Por qué me vino a la mente esto? No lo sé, pero yo he ido a personas como están en su casa, gente que puede ver el mundo espiritual, están en su casa acostados y esto les pasa. Ruidos de espanto. Ruidos de espanto. Ruidos de espanto. ¿Qué tenía Job? Orgullo, soberbia, no tenía intimidad con Dios. Era un hombre que tenía sabiduría, pero el amigo que consideraba, es vana tu sabiduría, todo lo que hablas. Dios te revela, Dios te muestra, pero eres egoísta. Amén. Gloria a Dios. En algún momento podemos perder la mirada. En algún momento podemos quitar la mirada de Jesús. ¿Cuántos vieron el testimonio de Josmar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A mí me tocó porque digo, wow, de verdad, podemos quitar la mirada. Eso fue lo que me vino a mí en mi mente cuando yo vi ese testimonio. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Todos nosotros podemos quitar la mirada de Jesús, podemos quitar la mirada que Él tiene el poder para cambiarnos, comenzando desde nosotros, para cambiar al esposo, para cambiar a los hijos. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Y como decía la mamá de Josmar, un día te veré, un día te veré, dándole gloria a Dios, predicando, un día te veré. Yo no sé cuánto tiempo esa madre tuvo que sufrir, porque yo digo que sufrió, yo digo que chilló, y yo digo que clamó. Y el padre muerto espiritualmente. Así lo podemos ver. ¿Quién era ahí? La mujer, el pilar, lo que Dios usó en fe a través de la declaración, ella. Así ustedes, sin que yo diga hombre o mujer, todos nosotros, a través de la declaración, a través de la fe, tenemos que verlo. Por eso, cuando pasan aquí los niños, esa oración, créanme, yo lo declaro, Dios los va a usar. Gloria a Dios. Créanme. Y
lo he hecho en todos ustedes. Declaro que viene ese entendimiento del reino. Amén. Porque el entendimiento del reino crea cambios. Y aleluya. Obviamente, ustedes y yo tenemos que poner de nuestra parte. Obviamente, porque no es todo lo que Dios lo va a hacer y ya. No, ustedes y yo. Porque nos duele ver familiares que mueren y mueren sin Cristo. ¿Y el mundo qué dice? Dios lo tenga en su gloria. Ya se fue con Dios. Y si verdaderamente Dios le mostrara cómo ya ahí está retorciéndome como lombriz en un comal que está caliente, sufriendo, imagínense. Algunos podrán decir, qué cruel, ay, qué fea expresión de hablar de eso. Pero sépanse que cualquiera de nosotros, si morimos en el pecado, nuestro destino no va a ser el reino de Dios, sino el infierno. Así que ¿quién está exento? Nadie, ¿verdad? Y fiel es Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte. Tan cerca los hijos de Job del adorar a un Dios verdadero, tan cerca pueden estar nuestros hijos de la verdadera búsqueda con Dios, la verdadera unción, la verdadera llama, tan cerca, y que no busquen y que no sepan tener intimidad y que no tengan temor de Dios, que vivan y hagan con su vida lo que sea. En esto tiene un misterio, porque Dios habla de Job que él era justo, ¿verdad? Y Dios no miente, y la justicia no significa que él no vivía en todo lo que ya leímos. Justo. Podemos ver que él verdaderamente se guardaba de no pecar. Tenía temor para ofrecer sacrificios. Por sí había pecado. Porque había gente que cuando tú ni siquiera te preocupas por eso, no eres justo. Cuando tú ni siquiera oras para pedirle perdón a Dios por si pequé, por si en algo te ofendí, es justo. Tiene un misterio esto. Muchos podemos llevar una vida de justicia, pero vivir en el pecado. Tiene un misterio. Porque hay justo, hay el temor de Dios, reverencia, santidad, limpieza. Hay muchos, yo creo que si fuera todo en una sola palabra, sería resumido, justo y engloba todo, y no es así. No es así. Abraham era un hombre de fe, entonces la fe es otra parte. Job era justo. Y en esto me recordó a Cornelio. Y esa va a ser otra prédica. Dios te puede cambiar. Amén. Amén. Dios nos puede cambiar y tenemos que esforzarnos. Dios puede cambiar a nuestros hijos. Amén. Y no tenemos que ser de oídos cerrados. Mateo 13, versículo 15. ¿Qué dice Mateo 13, 15? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Número 1, insensibilidad. No tienes sentimientos, no te duele, no. Insensibilidad.
Una persona cuando pierde la sensación en un órgano de su cuerpo, le puedes pegar y no siente dolor. Cuando alguien perdió la sensibilidad en sus piernas, no la siente. Le pueden poner una flama y no la siente. Algo puede estar pasando y no tiene sensibilidad. Y con dificultad oyen con sus oídos. En esto, con dificultad, a veces les entra la palabra y a veces no. Con dificultad a veces no. Y sus ojos han cerrado. Los ojos, ¿qué característica tienen? Como dice, para que el Padre de Gloria os alumbre vuestros ojos de entendimiento y os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Segundo ojo. Entonces los ojos tienen que ver con el entendimiento. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No hay entendimiento. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos. Escuchen, vean. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. Y yo lo sanaré. Aleluya. No sea que, ¿qué significa? No sea que. Cuando hay rebeldía, cuando hay pecado en nuestra vida, realmente el propósito de Dios para aquel que no quiere aceptar a Jesús, ¿qué dice? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dios los ha entregado a una mente reprobada, haciendo actos vergonzosos. Dios es el que los entrega. Ahora aquí dice, para que no oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. ¿Es como están? Enfermos. Causa, no vamos a decirla que todo, yo no globalizo, pero sí, causa de enfermedad. Todo esto, características. Causa de enfermedad, por ejemplo, Dios habló a su vida, ustedes entienden cómo tienen que adorar a Dios, cómo tienen que hacerlo, que verdaderamente ustedes busquen en esa intimidad. Yo les he dicho, ustedes en su privado, en su recámara, en el tabernáculo, tienen que poner una alabanza. Y ustedes ahí, ustedes vienen a hacer aquí lo que ustedes en su casa practican, hacen y le buscan. ¿Por qué? Porque reconoces a tu Señor, que en privado le buscas, y también aquí lo conoces. En privado, tu alabanza, levantas tus manos, le adoras, te conectas. Y aquí, del mismo modo. Y si aquí estás así, en tu casa, ni siquiera lo haces. ¿De verdad? Si aquí no te conectas, pues ¿qué significa? Muestra de que ni siquiera lo haces en tu casa. El viernes tenemos que conectarnos a la adoración. Es una cita que tenemos. Yo les preguntaría algo así: ¿alguien está excluido de eso? Quien quiera un cargo y tenga un cargo, tiene que ser el primero que está. ¿Sí? Porque yo puedo querer un cargo y tener un cargo, y tal vez, vamos a poner como ejemplo, que mi hermano Jacob sea el que dé un estudio bíblico y
se dedique a dar estudio bíblico y mi hermano Jacob diga, yo estoy exento. O como el TikTok que me mandó la pastora Lupita, que el pastor estaba bien agradecido cuando los músicos estaban escuchando la prédica y decía, wow, gloria a Dios, porque los músicos estaban presentes. Porque como yo me expuse y les dije, cuando yo era músico, ¿qué hacíamos? Pues pensamos que tenemos acceso y estamos arriba de los congregantes para poder estar allá atrás con la hermana que hace el talento y hermana, pues de una vez porque ya tengo hambre. Y mientras los hermanos están aquí escuchando la prédica, yo estoy allá platicando. No lo digo que nada más yo lo hacía, todos los de la música, todos no teníamos reverencia a Dios. Yo que lo viví y que Dios me muestra eso que tengo que hacer, cuidar de ello. ¿Por qué? Porque hay un engaño en esto, que tú seas algo que Dios use. Y que yo como pastor diga, no, pues yo tengo acceso, tengo el privilegio y no tenga reverencia. Cuanto más porque somos los que estamos al frente, tenemos que poner ejemplo. Un ejemplo de que si se trata de arrodillarse a la presencia de Dios, tengan esa postura, esa humildad, de abrir su boca, de humillarse. ¿Por qué? Porque lo han aprendido. Son cosas que se tienen que aprender. Algunos venimos de iglesias como su siervo. Algunos venimos de lugares donde ya venimos con mañas, ya venimos con prácticas. Ahora le tenemos que decir a Dios, quita lo erróneo, tanto de prédicas, tanto de estructuras, tanto de cosas que a ti no te agradan, para que verdaderamente sea ese adorador, para que verdaderamente tenga una relación personal contigo y tú me hables y tú me muestres. Le dijo la pastora, ¿no? ¿Cuántos oyeron que le dijo al pastor Fernando? Dios quiere hablar con usted. ¿Quién oyó eso? Líderes, ¿no? Creo que fueron los líderes. No sé. El chiste es que, y si Dios quiere hablar conmigo, ¿qué significa? Tengo que buscarle más, ¿verdad? Que lo que a veces recibo son como chispitas, pero Dios quiere hablar más fluido. ¿Qué impide que Dios hable con ustedes? ¿Qué impide que Dios hable conmigo? Si no le damos más tiempo a la oración, si no le damos más tiempo a la búsqueda, si el grado de amor para con Dios es más chico, pueden ser muchos factores. Vamos a Salmos 108, versículos 4 y 5. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Dios es un Dios de misericordia. Yo no los condeno, ni me condeno, y yo entiendo, Dios tiene misericordia. Es necesario que lo hable. Entiéndanme, es necesario que les diga, porque Dios ha tenido misericordia. Muchos como su servidor tardaron años, y yo me he preguntado, ¿cuándo te convertiste? Y yo he dicho, hasta que llegué a este ministerio, así, de verdad, no tenía idea. Gracias
a Dios por aquellos hombres, no son los únicos, pero gracias a Dios por aquellos hombres que deciden pagar un precio para santificarse, porque a través de eso somos bendecidos. Mi hermano, él va a ser de bendición para aquellos que estén así como ustedes. Amén. Todos somos así. Tenemos que declarar con fe, declarar. Isaías 55, versículos 6 y 7. Hasta el 8. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión. A Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Esto tiene una profundidad, porque podemos pensar, voy bien, voy por buen camino, yo pienso. No. Los pensamientos de Dios no llega a nada a lo que Él piensa. Nada. Por eso a veces ni nos platica, ni nos dice lo que Él piensa. Porque nos quedamos tan cortos, tan pequeños. Vaya. Tenemos que declarar en fe que Dios va a cambiar nuestra vida. Ustedes háganlo hasta por ustedes mismos. Amén. Comiencen por ustedes mismos. Comiencen. No miren la paja del ojo de su hermano. No miren la paja. Por ustedes. Cámbiame, Señor. Transforma. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Que sea Dios transformando nuestra vida. No quiten la mirada de Jesús. Vemos a ese Yosmar y decimos, wow, si pudo con ese drogadicto bien metido a la coca, al cristal, ¿no podrá con nosotros? Sí. Y yo sé que tenemos que esforzarnos. Y meditaba en la palabra de Josué, que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Cierren sus ojos, abran su boca, comiencen a hablar con Él. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. No nos dejes hacer nuestra voluntad. No queremos anarquía en nuestra vida. No permitas que entre el engaño en nosotros, que pensemos que estamos caminando en un camino correcto cuando no es así delante de ti. No permitas que el engaño venga a nuestra vida. Tenemos que aprender a tener comunión contigo, a orar, a buscarte. Que no haya engaño en nosotros, que no haya mentira, que no sea hallado, Señor, así como oró la pastora. Muéstranos, Señor, el infierno si es necesario. Tú sabes cada uno de nosotros con qué batallamos. Tú sabes todo de nosotros. Dice tu palabra, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel al que vamos a dar cuenta. Dios sabe lo que haces en lo oculto. Dios sabe cómo te comportas cuando estás en la escuela, cuando estás con tus amigos.
Dios lo sabe. Dios sabe si tú hablas groserías. Dios sabe si tienes esos pensamientos, esa palabra obscena de hablar. Dios lo sabe todo. Dios sabe si te arrepientes o sigues en el mismo camino. Dios sabe si anhelas que Él te cambie o si ni siquiera le pides eso a Dios. Dios lo sabe. Verdaderamente Dios tiene un tiempo y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero es necesario que vayamos a ti con ese corazón humilde. Levántanos, Señor. Declaramos que tú nos cambias por amor a tu nombre, en tu fidelidad. Declaramos que somos tierra fértil. Declaramos, Señor, que viene ese entendimiento de reino. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que el devorador no se robará el fruto. No se robará el fruto. No se robará el fruto. Declaramos que tu palabra cae en buena tierra y crece y florece y llega ese fruto en el cual va a estar maduro y lo vamos a ver, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Vamos a ver el fruto, Señor. El fruto, Señor, de buscarte, de darte lo que te corresponde, de vivir en el temor de Dios, de buscar no tener anarquía, no tener orgullo. No queremos ninguno, Señor, de estos demonios que desvían, que ponen ceguera en los ojos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Padre, que nuestro destino final estemos viviendo, Señor, en el temor tuyo, al paso de los años, que no entre altivez. Como ministro se nos dijo que Dios va a hacer que este lugar vengan muchas personas. Sí, amén, lo declaramos. Que vamos a crecer. Vamos a crecer y necesitamos Y a todos los un lugar líderes más se nos grande. dijo, Necesitamos no se un lugar más enaltezcan grande, cuando eso Padre. suceda. Necesitamos un lugar más grande, mi Señor. para Que poder vivamos, meter, Señor, mi Señor, en ese grande espíritu de bendición. humildad. Usted va a dar el lugar. Sed Usted va a dar las mansos y finanzas, humildes, mi tú Señor dijiste. Jesús, y mantenga, mi Señor, la humildad. Ayúdanos, cada uno de Señor, nosotros con que esta sabiduría, palabra, en el Señor, temor haga de mella en Jehová, con nosotros. sabiduría, en el temor de Jehová. Que reflexionemos y digamos, Señor, yo lo recibiré, porque tú eres fiel, porque tú lo dices, porque tú tienes el poder para cambiar y quitar todo corazón de piedra. No permitas que quite la mirada de ti. No permitas que quite la mirada de ti. No permitas que pierda mi fe. Fortalécenos, Señor, en la fe, Señor. Que no mengues, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Toca el corazón y cada vida. Toca, Espíritu Santo. Trae ese cambio, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Quebranta, Señor, toda atadura. Quebranta, Señor, toda obra de las tinieblas. Quebranta, Señor, toda maldición proferida por gente de autoridad. ¿Quién es la gente de autoridad? Tus padres son gente de autoridad. Cuando eras niño, cuando eras bebé, cuando eras joven, palabras que profirieron contra ti. Gente de autoridad puede ser un pastor, un maestro. Gente de autoridad, aún en el mundo espiritual, que sean contrarias a tu voluntad, contrarias a tu palabra que dice Dios tiene planes de bien para ti. Todo lo que quiere atar y destruir y que no se manifiesten los dones que Dios ha puesto en cada uno, en el nombre de Jesús, se destruye en esta hora.
Se rompe toda maquinación de las tinieblas. Nos declaramos que salimos de la matriz, del mundo de Babilonia, a la tierra que destila leche y miel. Sean abiertas, Padre mío. A tu reino, Señor, aquí en la tierra se materializa en nuestra vida, en nuestro ser, en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu completo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos. Como dice, somos luz en medio de las tinieblas, y si somos luz, la luz tiene que alumbrar. Y el mundo se tiene que dar cuenta para que demos testimonio. Y el mundo pueda decir, yo quiero conocer a tu Dios. Yo quiero conocer a tu Dios. Perdónanos cuando no hemos dado testimonio, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese dominio, Señor. Declaramos que tenemos ese dominio en nuestra boca, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. A no dudar, Señor, a no ceder, Señor, a la corrupción. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho y lo que harás. Declaramos que somos tierra fértil, que tu palabra cae en buena tierra. Declaramos que somos tierra fértil, que vamos a dar fruto, que el devorador no se roba el fruto, que el fruto va a madurar, y si madura el fruto, vamos a darlo. Gracias te damos, Señor. Sellamos esta palabra con tu sangre preciosa en esta hora, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias por esa misericordia que tú tienes para con todos nosotros, con la que nos miras pacientemente esperando a que reaccionemos. Quita toda ceguera, toda altivez, todo orgullo. Ten misericordia, y ayúdanos a todos nosotros como padres espirituales, como pilares, a dar ejemplo, a vivir tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, engañándonos. Ese engaño, Señor, no esté en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.